Bendiciones, amados hermanos. Quisiera, amados hermanos, que vayamos a nuestras Biblias, a San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Este es el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Y yo espero que el Señor, en su gran bondad, nos conceda a nosotros ser edificados grandemente por medio de su palabra. Y que desde hoy nosotros podamos ser adoradores conforme a como la palabra de Dios nos expresa en estos pasajes. San Juan capítulo 4, versículo 3 y 24, 23 y 24. Dice la palabra del Señor allí: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Oremos. Padre celestial, nosotros, Señor, hemos cantado que hemos venido a adorarte. Nosotros hemos cantado, Señor, que tú eres maravilloso y que tú eres digno, Señor, de suprema adoración. Oh Padre, pero solo tú, Señor, conoces nuestros corazones. Y sabes, oh Dios, si lo que cantamos es lo que sentimos en nuestros corazones. Padre celestial, en esta hora, háblanos una vez más. Obra conforme a tu bondad. Y guíanos, Señor, a glorificar tu nombre por medio de tu palabra. Llena nuestras vidas con tu presencia en esta hora. Y ayúdanos, Señor, a prestar seria atención a tu palabra, Señor, y a ser bendecidos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vine a adorar a Dios. Si hacemos esa pregunta a cada uno de los creyentes que en el mundo hoy se dirigía a un templo, a un lugar, para cantar y orar y exaltar el nombre de Dios, esa es la respuesta que nosotros podemos escuchar. Vine a adorar a Dios. Yo voy hacia el templo a adorar a Dios. Yo voy a adorar a aquel en el cual yo creo. Amado hermano, ¿realmente tú viniste a adorar a Dios? ¿Tú estás consciente de lo que significa eso? ¿Tú estás consciente del privilegio que es adorar a Dios? En esta mañana, amados hermanos, yo espero en el Señor que el Señor nos conceda a nosotros tener clara en nuestras mentes lo que significa adorar el nombre del Señor. Y que de esa manera nosotros, de una manera diligente, de una forma diligente, cada día lo procuremos. En los versículos que nosotros acabamos de leer, es una de las palabras que el Señor expresó en el momento que estaba en el pozo construido por Jacob, el cual fue herencia a José. Allí el Señor dice que cansado del camino se detuvo, luego que venía de Galilea hacia Samaria, y en este caso en la región de Sicar. Y nosotros hemos escuchado acerca y leído acerca de esta historia, de este momento donde el Señor se presenta a esta mujer y dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria. O sea que el episodio que vemos, este encuentro es un encuentro de gran importancia para el Señor. Lo fue. Y esta historia ha sido de gran bendición para la iglesia durante años. Especialmente, amados hermanos, estas palabras que el Señor declara
a esta mujer. Vemos allí en estas palabras una revelación que Dios ha hecho. Y es donde Dios expresa la manera como Él demanda que nosotros le adoremos. En el nuevo pacto, bajo la gracia. Dios allí revela mediante este espacio de tiempo a aquella mujer, a una mujer samaritana. En ese lugar, Dios da esta declaración, amados hermanos, que es una declaración que permanece porque la tarea de adoración en el pueblo de Dios no es algo que haremos solamente en este lugar. Nosotros hay muchas cosas que no la haremos en la eternidad. No habrá necesidad de hacerlas. Pero la adoración será eternamente y para siempre. Eres un adorador desde hoy y para siempre, amado hermano. Así que lo que el Señor dijo allí son palabras grandes y son palabras a las cuales nosotros debemos prestar seria atención. En muchos casos, las personas, en el caso de los predicadores, pastores y personas que enseñan la palabra de Dios, hay ciertos temas que normalmente se espera un momento específico para expresarlo. Hay cosas que tal vez en una evangelización llegan, pero no, espérate, yo voy a dejar esto para presentarlo a toda la iglesia. O presentar este tema en un lugar donde haya más personas, donde sea de mayor importancia, o sea, mayor multitud. Sin embargo, el Señor, en su misericordia y en su soberana voluntad, decidió revelar el secreto de la adoración que Dios demanda a una mujer samaritana, a una mujer adúltera, a una mujer que estaba allí en aquel lugar buscando agua en el pozo. Y nosotros, en el contexto de estas palabras, el Señor está tratando con el corazón de esta mujer. El Señor inicia su conversación con esta mujer diciéndole, dame de beber. El Señor estaba sediento y cansado. Y de esta manera el Señor se introduce a ella y empiezan a hablar y a dialogar. Y el Señor le está haciendo entender a ella cuál es la sed que ella necesita saciar, la cual no era una sed física, sino más bien espiritual. Y el Señor presenta allí a esta mujer y le dice que Él le daría a ella el agua de vida para que no tuviera sed jamás. ¿Cuánto ha recibido esa agua de vida? La hemos recibido. Salvación, vida eterna. Dios nos la ha dado. Y esto era lo que el Señor estaba ofreciendo a esta mujer allí. Y mientras va desarrollando el diálogo, la mujer está fluyendo en su conversación con el Señor. Pero todo eso sucede hasta un punto, hermanos. Y es cuando ella está convencida de que el agua que el Señor tiene es mucho mejor que la que ella está sacando. Y entonces ella dice al Señor, Señor, dame de esa agua. Al momento que ella pide el agua al Señor, entonces el Señor le dice, ok, yo te voy a dar el agua. Ve y llama a tu marido y ven acá. Amados hermanos, la conversación que estaba fluyendo de manera automática y muy confiable, en este momento de la conversación se torna incómoda para la mujer. Porque es allí donde nuestro Señor la confronta con su pecado, la confronta con su realidad espiritual. Y entonces ella, ante la propuesta del Señor, solo dice, no tengo marido. A lo que el Señor le responde, sí, así mismo es, no tienes marido. Has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Aquí esta mujer ha sido confrontada ante
una realidad. Ella pensaba que la sed que el Señor el agua que el Señor le estaba dando era para saciar su sed, para llevarla a un momento donde ella no tenga que trasladarse 10 minutos de su casa a buscar el agua al pozo, donde ella estaría cómoda, con un agua permanente que fluiría, pero de manera física. Ahora el Señor le hace ver a ella que ella tenía una condición muy particular y una condición a la cual ella no había sido confrontada. Y es allí entonces, amados hermanos, donde luego que ella se ve acorralada por el Señor, hizo lo que normalmente muchos no creyentes, cuando le estamos predicando el evangelio, hacen. Y es que cuando usted lo confronta y le presenta la realidad de su pecado, ellos empiezan a pensar y a buscar preguntas relacionadas con temas que para su condición espiritual no son los más relevantes, como la existencia de Dios, quién creó a Dios, por qué hay tantos pobres en el mundo. Y la gente empieza a hacerle preguntas a ustedes con el fin de que usted no lo confronte con su pecado, sino explícame esas cosas que son tan difíciles. Y esta mujer entonces, cuando el Señor le plantea le dice acerca de su pecado, le dijo la mujer, Señor, pasé. Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor le dice, busca a tu marido. Has tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Y la respuesta de ella, sí, Señor, parece que tú eres profeta. Y da un giro. Y entonces dice, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Ella estaba procurando, Señor, vamos a cambiar de tema. Ese tema que tú me has planteado es un tema muy delicado. Vamos a hablar acerca de la diferencia que tenemos nosotros los samaritanos con los judíos, del lugar a donde debemos o no debemos adorar a Dios. Yo creo que eso es un tema más importante que tú investigar acerca de mi vida personal y de las cosas que yo debo o no hacer. Sin embargo, nuestro Señor, en este momento, amados hermanos, aprovecha esta formulación, esas palabras de esta mujer para plantearle la manera, la forma como nosotros debemos acercarnos a Dios. Tanto judíos como samaritanos estaban equivocados en cuanto al tema de la adoración. Tanto uno como otro estaban enfocados en cosas triviales y que no eran relevantes en cuanto a lo que es la relación del hombre con Dios. Y envuelto en sus diferencias, como sucede muchas veces, que en nuestras vidas nosotros nos envolvemos en diferentes cosas y perdemos de vista las que realmente son relevantes, las que realmente importan. Así que esta era la situación que se estaba presentando. Amados hermanos, la adoración, como les decía, es la acción realizada por un hombre redimido por la sangre de Cristo. Y es lo que más importa delante del Señor. Porque esto envuelve cada espacio de tu vida, tu mente y tu cuerpo, tu alma, tu corazón. Es la manera como tú respondes delante del Dios que te ha llamado. Así que no hay una cosa más importante que esta.
Uno de los conceptos que más simples para nosotros describir la adoración es dar honor a un ser superior. Eso es adoración. Dar honor a un ser superior. Un teólogo llamado Bruce Lesbel describe lo siguiente acerca de la adoración. Dice, adoración es comunión con Dios en la cual los creyentes, por gracia, centran la atención de sus mentes y el afecto de sus corazones en el Señor mismo, humildemente glorificando a Dios en respuesta a su grandeza y a su palabra. Esa es la manera como él identifica la adoración. Es tener una comunión que parte desde lo más profundo de nuestro interior hacia Dios, en respuesta a su grandeza y a lo que Él ha revelado en su santa y bendita palabra. Amado hermano, al evaluar tu devoción a Dios, tu comunión con Dios, ¿puedes decir que tú estás adorando al Señor de esa manera? Cuando estás aquí, ¿todo tu ser está enfocado en Dios mismo? ¿O está una parte de nosotros aquí y otra parte en otro lugar? El propósito, amados hermanos, al presentar este tema es que nosotros podamos evaluar cómo estamos respondiendo a lo que Dios ha revelado a nuestro corazón acerca de Él. Nosotros le servimos a un Dios grande, amén. Nosotros le servimos al Dios todopoderoso. Nosotros le servimos al Dios perfecto, santo, santo, santo. Dios soberano. ¿Cuántos creadores hay? Solo hay un creador. No hay más. ¿Cuántos salvadores hay? Solo hay un salvador. No hay más. Solo hay un consolador. Así que cuando hablamos de adoración en el pueblo de Dios, no estamos hablando de idolatría. Idolatría es adorar a cualquier cosa que no es ese Dios que la Biblia ha revelado. Así de simple. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos la manera como el pueblo de Dios se presenta en la actualidad delante del Señor, tal parece que hay un tipo de idolatría que nosotros hacemos, sea consciente o inconscientemente. Porque la adoración tiene un solo objetivo: centrarse solamente en Dios. Centrarse solamente en aquel que se ha revelado por medio de su palabra. Otra de las definiciones de un teólogo también, William Temple, dice: adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios. Es tomar conciencia de su santidad. Es el sustento de la mente con su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Es la apertura del corazón a su amor. Es la rendición de la voluntad a sus propósitos. Y todo esto se traduce en alabanza a la más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo, que es el pecado original. La adoración, amados hermanos, quita la atención de todo lo que está a nuestro alrededor, incluyéndonos, y la pone en Dios. Eso es adoración. Cuando estamos aquí, hemos venido a adorar el nombre del Señor. Cuando estamos en nuestra casa, allí somos adoradores igualmente. Allí nuestra mente está rendida delante del Señor. Debe. Allí nuestros corazones deben estar en sintonía con el reino de Dios, con su verdad, con lo que Él ha revelado, con su santidad. Amados hermanos, somos adoradores. Hemos venido a ser adoradores.
por la gracia de Cristo, por la gracia que Dios ha manifestado. Y como vemos, solamente hay uno que es digno de adoración. No hay otro. Nuestra atención debe estar puesta en el Dios eterno, en nuestro Salvador. En Romanos 11:36, el apóstol Pablo exalta al Señor allí y da un grito de adoración. Dice, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 4 nosotros vemos la adoración celestial. Ese es el ejemplo de que adoramos aquí, pero allá adoraremos más y mejor. Y dicen allí, al final, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la adoración. Amados hermanos, no existe un ser más maravilloso, más glorioso que nuestro Dios. No existe un ser más maravilloso. Todos sus atributos son perfectos. Y nosotros no podemos describirlo en el estado en el que estamos. Son muy grandes. Y es por eso que nosotros debemos estar conscientes del Dios que servimos y del Dios que se ha revelado al momento de venir a este lugar, al momento de apartar un tiempo para ir delante de su presencia. El Señor allí en el versículo 23 expresa estas palabras y dice, mas la hora viene y ahora es. La adoración en el Antiguo Testamento estaba fundamentada en símbolos, ceremonias, sacrificios físicos. Un sinnúmero de ceremonias que los hombres tenían que llevar a cabo, establecidas por Dios para acercarse delante del Señor. Y nosotros podemos ver que durante la historia muchos hombres fueron muertos porque se presentaron a Dios de una manera inadecuada. Muchos al momento de iniciar estos sacrificios empezaron bien, estaban sometidos, estaban interesados en hacerlo como Dios decía, pero luego llegaba el momento de la monotonía. Todo el mundo empezaba a hacer las cosas solamente de manera ligera, solo como una costumbre más. Y entonces el Señor tenía que jalar, tenía que llamar la atención del pueblo, porque el pueblo solamente hacía las cosas para cumplir, y lo hacía solamente como una costumbre del pueblo. Y en muchas ocasiones tenía que ser amenazado para que no se desvíe. Amados hermanos, esa no es la situación que se da muchas veces en nuestras vidas. Venimos a la iglesia cada domingo a las 10:30, a las 10 de la mañana. Y venimos a este lugar. Cuando entras por ahí, amado hermano, ¿tú estás consciente de lo que vienes a hacer? ¿O solamente vienes, ok, me voy a sentar ahí a esperar que hagan lo que tienen que hacer y a las 12 y pico me voy? Amados hermanos, nosotros debemos ser diligentes en evaluar la manera como nos estamos presentando delante del Señor. La hora viene y ahora es. Dios ha manifestado su gracia y su misericordia para con nosotros. Cristo vino y hizo un solo sacrificio, una vez y por todas. Y nos ha dado esta salvación tan grande. Estamos bajo la gracia. Eso no quiere decir que la adoración ahora es más fácil, es mejor. Es mejor porque ya Cristo la hizo por nosotros. Y nos ha dado entrada libre delante de su trono. Ya no tenemos que depender del sumo sacerdote que está ahí delante para nosotros
accesar a la presencia de Dios, sino que Dios nos ha dado entrada libre para que podamos accesar delante de su trono. Amado hermano, ¿estamos valorando eso que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Estamos dando el valor que requiere la adoración delante del Señor? La adoración es la manera como yo me presento ante mi Creador, ante mi Salvador, ante mi Redentor. Y como hemos cantado, hemos venido a adorarle a Él porque Él ha hecho una obra gloriosa en nosotros. Él nos ha mostrado la luz. Él nos ha mostrado su salvación. Y al venir delante de Él, nosotros debemos hacerlo con reverencia, con temor y temblor, acercarnos delante del trono de nuestro Dios. El Señor nos dice allí, llega la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En el grupo en el cual estamos, es posible que haya falsos adoradores. Amados hermanos, y eso solo Dios lo puede ver. Porque todos podemos levantar la mano en un momento determinado, cerrar nuestros ojos, y es posible que algunos estén orando, otros durmiendo, otros pensando en otra cosa. Pero amados hermanos, el Dios al cual venimos a adorar nos conoce. Y Él está aquí, en medio nuestro. Él no es indiferente a nuestra adoración. Él no es indiferente a nuestra alabanza. Él no es indiferente a la manera como nosotros nos acercamos a Él. Cuando tú dices, mañana me voy a levantar temprano, voy a orar delante del Señor, Dios no es indiferente a eso que tú has propuesto. Cuando tú dices, voy para la iglesia a adorar al Señor, Dios no es indiferente a eso. Cuando dices, voy a cantar al nombre del Señor, Dios no es indiferente a eso. Cuando un hermano dice aquí, ¿cuántos han venido a adorar? Y usted dice, amén, Dios toma eso en serio. Así que, amados hermanos, cuando estás aquí, sé cuidadoso, amado, cuando dices amén. Sé cuidadoso cuando propones en tu corazón algo que vas a hacer. Y si no estás seguro, ve delante del trono del Señor y pide su ayuda, porque Él toma en serio lo que tú decides para Él. Su espíritu está en ti y pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que al venir delante de su trono y levantar las manos y pronunciar las palabras de cada alabanza que nosotros cantamos aquí, amados hermanos, Dios está escuchando tu alabanza. Y Él está escuchando la alabanza de cada uno de nosotros de manera particular. Él está viendo nuestros corazones, Él está viendo nuestra mente. Él está viendo la intención con la cual lo estamos haciendo. Es la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Verdaderos adoradores, aquellos que aman a Dios, los que procuran agradarlo en todo, los que sirven incondicionalmente al Señor, los que viven para su gloria, esos son verdaderos adoradores. Los falsos adoradores, amados hermanos, son los que se enfocan en lo externo. Voy para la iglesia con mi mejor ropa para que me vean. Voy para la iglesia a ver cómo fueron los hermanos. Se enfocan en lo externo. Son los que dan valor a Dios. No los que valoran solamente las simbologías y las ceremonias vanas, como muchas religiones. Los malos adoradores son aquellos que se enfocan en sus propios intereses. Lo que me gusta, lo que no afecta a mi zona de confort, lo que no me ofende, lo que no requiere esfuerzo, lo que no atenta contra mis deseos carnales, lo que no condena mi pecado. Esos son falsos adoradores. La adoración es una adoración, es
entrar en comunión con el Señor y ofrecer mi vida delante de Él en alabanza a su nombre, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha manifestado. Por eso Pablo dice en Romanos 11, capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y seguido dice, no os conforméis a este siglo, al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es un adorador. El Señor dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Son hijos. Los adoradores son hijos. Son hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. El hombre del mundo no puede adorar a Dios. Le es pecado. Es una ofensa delante de Dios. Es una ofensa delante del Señor. Aquel que no ha confesado sus pecados delante del Señor y se ha arrepentido y convertido, no puede decir que vino a adorar a Dios. Es el Padre que está buscando adoradores. Ahora bien, amados hermanos, de la manera que lo define allí, no es que el Padre está viendo a ver dónde están los adoradores porque Él no los puede ver. Lo que está planteando allí la palabra del Señor es que Él es el que hace adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él es quien por su gracia llama al hombre, lo restaura, lo regenera y luego de haber sido un hombre que estaba contra su voluntad y a favor del mal y el pecado, hoy Dios lo convierte en un adorador que procura su gloria antes que todas las cosas. Así cuando la palabra de Dios presenta allí el hecho de que el Padre busca tales adoradores, es Él el autor, es Él el que salva, es Él el que trae los hombres y lo convierte en verdaderos adoradores. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? ¿Cuánto ha sido rescatado por el Señor? Él lo ha hecho por gracia, por su misericordia. Hoy, amados hermanos, entonces nosotros debemos evaluar y decir, Dios me ha salvado, el Padre ha dado su Hijo por mí. Ahora yo debo responder a Él como un adorador. Ya mi título cambió. Ya no soy un inconverso, un no creyente, un impío, alguien que está sometido al mundo y guiado por las corrientes del mundo, sino que soy un redimido por la sangre de Cristo, un adorador del Dios verdadero. Dios toma en cuenta, amados hermanos, y muy en serio nuestra adoración. Cuando nosotros venimos delante del Señor y nos proponemos adorar su santo nombre, no debemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No debemos hacerlo en nuestro propio razonamiento. Cuando venimos delante del Señor, nosotros debemos meditar y evaluar qué es lo que a Dios realmente le agrada. Si Dios toma muy en serio mi alabanza delante de Él, mi adoración delante de Él, entonces, hermano, no podemos venir de manera ligera delante de Él. Una vez el pastor en una predicación decía que nosotros aquí en la iglesia no venimos a empezar a adorar. Nosotros venimos a continuar adorando al Señor. Durante las semanas, amados hermanos, en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio, en nuestro hogar, nosotros seguimos siendo un adorador. Así que cuando venimos aquí, no es a prepararnos para adorar aquí. Nuestros corazones deben de estar preparados en todo tiempo para rendir adoración al Señor. Así que cuando nosotros venimos al culto, amados hermanos,
debemos pensarlo un día antes y decir, mañana voy a adorar al Señor. Mañana voy para la iglesia a alabar el nombre del Señor junto a mis hermanos. Voy a cantar delante de Él y Dios está allí. Dios va a estar en medio de su pueblo. Él está con nosotros siempre, pero Él ha prometido estar en medio de su pueblo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Así que cuando tú vienes, tú no vienes a esperar al Señor. Ya Él está aquí hace rato. Amados hermanos, Él está aquí. Él está aquí y Él puede mirar lo más profundo de nuestros corazones. No hagas ningún esfuerzo por esconder, Él lo sabe todo. No hay manera, amado hermano. Cuando vas en oración, tú no le informas nada al Señor, y Él lo sabe. Cuando vas delante de Él, no hay nada oculto ante sus ojos. Así que cuando yo te pido, amado hermano, que tú hagas este ejercicio, cuando vienes aquí, piensa un día antes, el lunes, mañana piensa en cómo vendrás el martes delante de Él. ¿Cómo vendrás el domingo delante de Él? Señor, te alabo, te adoro aquí, pero el domingo yo voy para tu iglesia, voy para la iglesia, voy a reunirme con mis hermanos, voy al templo a adorar tu nombre. Señor, y orar con ese propósito. Señor, ayúdame a darte a ti la adoración que tú mereces. Obra en mi corazón, confieso mis pecados delante de ti. Me arrepiento de mis faltas delante de ti y te pido que purifiques mi corazón para que mi alabanza, Señor, llegue delante de tu trono como una ofrenda agradable. Obra en mi corazón. Voy a hacer mi esfuerzo por prepararme un día antes, preparar la ropa que voy a usar, preparar a mis hijos, organizarlo todo para no interrumpir en ese espacio de tiempo que tú me das. Amados hermanos, tomemos en serio la adoración. Porque Dios la toma en serio. Nuestro Dios la toma muy en serio, amados hermanos. El Señor en muchas ocasiones a muchos hombres castigó por el hecho de que fueron muy ligeros al presentarse delante de Él. En el caso, por ejemplo, de Nadab y Abiú, en Levíticos 10, Dios los mató. Porque cuando se presentaron delante del Señor lo hicieron con fuego extraño, con lo que se le ocurrió a ellos, y no como Dios lo había dicho. Y dice la palabra de Dios allí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hijos de un sumo sacerdote, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y Él nunca les mandó. ¿Escucharon eso? Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Cuando presentan la noticia a su padre Aarón, dice que él solamente cayó. No dijo nada más. Dios no les dijo que hicieran eso. Dios no los mandó a que hicieran eso. Y Dios los mató allí, en el templo. En una ocasión, en Amós capítulo 5, amados hermanos, Dios se dirige al pueblo por medio del profeta y dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz, ni vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Dios dijo esto al pueblo. El Señor no quería escuchar nada de lo que ellos hicieron. El Señor no aceptó nada de sus cultos.
porque ellos estaban haciendo las cosas a su manera. Nuestro Dios toma tan en serio la adoración de su pueblo que Él ha dejado en su palabra la manera como debemos acercarnos delante de Él. Dios no ha sido ligero, ni lo ha dejado a la voluntad del hombre el hecho de acercarse delante de Él, sino que Dios ha presentado en su palabra detalladamente de la manera que nosotros debemos venir delante de Él. Amados hermanos, debemos estar bien conscientes de que cuando venimos a este lugar estamos dando al Señor la ofrenda que Él demanda. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces, amados hermanos? Debemos ir a su palabra y ver allí qué Dios ha dicho acerca de la alabanza que Él quiere de parte de nosotros. El Señor nos dice allí que la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podemos tener una buena intención al orar, cantar o servir en algún lugar u ocasión. Sin embargo, todo esto en vez de agradar a Dios, más bien lo ofende si no está de acuerdo a su palabra. Dios no acepta cualquier cosa. Dios acepta lo que Él ha establecido. Así que, amados hermanos, el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la voluntad de Dios es fundamental para nosotros llegar a ser verdaderos adoradores. El Señor ha dejado en su palabra el hecho de que nosotros al acercarnos delante de Él debemos hacerlo con temor y temblor. Y que al adorarlo debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de adorar al Señor en espíritu, es que todas nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente debe de estar comprometidos con servir al Señor. Nuestra adoración debe de venir desde lo más profundo de nuestro ser para rendir al Señor nuestra alabanza. No podemos estar aquí, nuestra mente allá en nuestra casa, o nuestro cuerpo aquí, nuestra mente en el trabajo. Debemos estar conscientes de que todo lo que somos desde dentro está enfocado en servir y agradar al Dios que hemos venido a adorar. Cuando habla la palabra del Señor de nosotros adorar al Señor en espíritu y en verdad, involucra todos nuestros sentimientos, pero está relacionado con el conocimiento que nosotros obtenemos de su santa y bendita palabra. No es solamente venir aquí y provocar nuestras emociones brincando, saltando y moviéndonos, sino más bien ir a su palabra, meditar en su palabra, guardar su palabra en nuestros corazones y entonces de nuestro corazón brotará una alabanza genuina delante del Señor. Amados hermanos, si queremos ser buenos adoradores, si queremos ser verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad, debemos involucrar todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Como lo dice el mandamiento. Adorar, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Pero debemos también procurar, para que esto sea posible, llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente, llenar todo nuestro ser de la palabra de Dios. Y esa alabanza, amados hermanos, fluirá de nuestros corazones. No tendremos que esforzarnos tanto, porque cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, accionamos conforme a la palabra de Dios.
Esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Esos son los adoradores que agradan a Dios. Esos son los adoradores que honran el nombre del Señor. Amado hermano, medita acerca de los atributos de Dios. Escucha esto, Dios es bueno. Él ha sido bueno contigo. Ha sido muy bueno con nosotros. Dios es misericordioso. Él ha manifestado su misericordia. Si no, mira tu condición de pecado y te darás cuenta que Él es muy misericordioso. Mira a tu alrededor el mundo como está hundido, sumergido en pecado, y te darás cuenta que Él es muy misericordioso. Si hoy viniste y en el momento en que has estado aquí no has estado enfocado en la voluntad de Dios, te puedes dar cuenta que Él ha sido muy misericordioso contigo. Es posible que muchos de nosotros hayamos ofrecido un fuego extraño delante del Señor en esta mañana. Tú sigues vivo. Él ha sido misericordioso con nosotros. Amados hermanos, Dios está en medio nuestro. Él es el ser más maravilloso, más glorioso. Se ha revelado a tu vida, a tu corazón. Te ha sostenido, te sigue guardando. Y un día vendrá y te llevará eternamente y para siempre delante de su presencia para que disfrutes de Él y de todo lo que Él ha prometido y ha dado a su iglesia. Él es digno de alabanza. Él es digno de una adoración genuina. Así que no escatimes esfuerzo para adorar al Señor. Y si estás dudoso, si piensas que tu adoración no es la adoración que tú debes dar al Señor, acércate a Él. Ven delante de su trono y preséntate delante de Él y dale a Él la gloria. Dale a Él la alabanza. Nosotros estamos delante de su trono, amados hermanos. La adoración en el Antiguo Testamento nos presenta situaciones muy difíciles de asimilar. Es ver cómo Dios a muchas personas las eliminó porque quebrantaron su palabra, quebrantaron lo que Él había dicho. Y eso nos impresiona. Sin embargo, yo quisiera que nosotros leamos, amados hermanos, lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 18 en adelante. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y tenemos libre entrada ante su trono. Dice allí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual lo que la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Esto está hablando del pueblo de Israel cuando estaba en el monte y Dios estaba en la montaña allí, la presencia misma de Dios. El pueblo en un momento le dijo, Moisés, acércate tú al Señor, que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros no queremos escuchar su voz. Era un panorama de gran temor para el pueblo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora nos habla a nosotros y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí es donde nosotros nos hemos acercado. A ese lugar nosotros nos hemos acercado. Ya Dios ha hecho una obra en nuestras vidas y nos ha dado entrada delante de su trono. Así que no debemos ser ligeros, amados hermanos, al venir a adorar el nombre del Señor. Debemos ser diligentes en darle a Él nuestra alabanza. Debemos exaltar al Señor y adorar al Señor en nuestro hogar. Debemos glorificar el nombre de Dios con nuestras familias. Debemos rendirnos en adoración en nuestro trabajo al Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón estén conectadas con el Señor en todo tiempo. Debemos venir aquí de manera diligente y muy seria y alabar el nombre del Señor con gozo. Evaluar nuestra condición y humillarnos delante del Señor. Y pedirle a Él que nos ayude a ser adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, muchas gracias por tu misericordia al permitirnos en esta mañana cantar a tu nombre. Hablar de tu verdad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos concedes la oportunidad de venir a tu palabra y ver allí, Señor, la manera como debemos adorarte, la manera como debemos acercarnos delante de ti, Señor, y la manera como debemos, Señor, procurar agradarte, Señor. Oh Padre, obra en medio nuestro, Señor, y ayúdanos a entender, oh Dios, lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra, Señor, y ver allí, oh Dios, de la manera que tú quieres que nosotros te adoremos. Y permítenos, Señor, acercarnos delante de tu altar, delante de tu presencia, Señor, con un corazón humillado, sometido a tu palabra, Señor, con una mente y un corazón enfocados en tu presencia, en lo que tú eres y lo que tú has revelado de ti, Señor. Obra en medio de tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo en este día, Señor, y ayúdanos a ser mejores adoradores, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Dios le bendiga, amados hermanos.